Hablemos hoy de un tema, fascinante y complejo. Listeria monocytogenes. Fíjate que, aunque no es el patógeno que más escuchamos, sí es de los más peligrosos, especialmente para ciertas personas. Totalmente. Es menos común que Salmonella, por ejemplo, pero la tasa de mortalidad es mucho más alta. Un problema serio. Exacto. Y hoy queremos, analizar a fondo la política de tolerancia cero que tiene Estados Unidos para listeria en alimentos listos para consumir. La idea es contrastar esta política, que es bastante única, con lo que dice la ciencia hoy en día y lo que hacen otros países. Sí, porque hay un desfase interesante ahí. Justo. Y para que quede claro, esta conversación se basa en un análisis bien documentado que recoge conocimiento científico internacional, principios regulatorios, experiencias de otros países. O sea, hablamos de lo que dicen organismos como el Codex Alimentarius, la FAO, la OMS. Exacto. No es una opinión aislada, sino una síntesis de evidencia global y experiencia regulatoria acumulada. Perfecto. Entonces, entremos en materia. La ciencia detrás del riesgo. ¿Qué nos dice hoy sobre listeria? Mira, la ciencia moderna, sobre todo con las herramientas de evaluación cuantitativa de riesgos, QMRA, por sus siglas en inglés, nos muestra algo clave. El riesgo de listeriosis no es blanco o negro. No es solo está o no está. Depende muchísimo de la cantidad de bacterias que ingieres, o sea, la dosis. Y también de si el alimento le permite a la listeria crecer. Hay alimentos donde simplemente no puede multiplicarse. Ajá. Y fíjate, ya desde 2004, una evaluación de riesgos muy importante en la FAO y la OMS concluyó que niveles bajos, estamos hablando de 100 unidades formadoras de colonias por gramo, o menos, en alimentos donde la bacteria no puede crecer, representan un riesgo, insignificante para la salud pública. 100 por gramo, eso suena muy diferente a cero. Ahí está el choque directo con la política de tolerancia cero, ¿no? Exactamente. La tolerancia cero asume que cualquier detección, no importa el nivel ni el alimento, es igual de peligrosa. Y la ciencia dice, no necesariamente. Y además entiendo que ni siquiera todas las listerias son iguales en cuanto a peligrosidad, ¿verdad? Para nada. Hay una variación enorme en la virulencia entre cepas. Hay algunas cepas que llamamos hipervirulentas, responsables de la mayoría de los casos graves. Y luego hay otras que encontramos mucho en el ambiente de las plantas de alimentos, que rara vez causan enfermedad. La política actual no hace esa distinción fina. Trata a todas por igual. Entendido. Entonces, si la ciencia apunta en esa dirección, ¿cómo es que Estados Unidos llegó a esta política tan estricta de tolerancia cero? Sé que hubo eventos muy duros. Sí, la política nació de brotes muy graves en los años 80. El que realmente marcó un antes y un después fue uno en 1985, ligado a queso fresco estilo mexicano en California. Fueron 142 casos y lamentablemente 48 muertes. Una tragedia. Y eso llevó a declarar a listeria como adulterante en sí mismo y a exigir ausencia total en 25 gramos de cualquier alimento listo para consumir, sin matices. Claro, una reacción entendible ante una crisis así. Pero mantenerla hoy, ¿qué consecuencias tiene en la práctica, más allá de la desconexión con la ciencia actual? Pues mira, las consecuencias son varias y bastante importantes. Primero, los costes económicos para la industria son altísimos. Piensa en la cantidad de análisis, los retiros de producto, a veces por encontrar niveles mínimos en alimentos de bajo riesgo. Me imagino. Segundo, y esto es paradójico, puede desincentivar que las empresas hagan un monitoreo ambiental súper agresivo, porque si encuentras listeria ambiental, aunque sea de bajo riesgo, te metes en problemas. Se genera una cultura de mejor no busco para no encontrar. Eso no suena bien para la prevención a largo plazo. Para nada. Y tercero, crea barreras comerciales. Si tus socios comerciales usan el estándar internacional basado en riesgo, el del Códex, y tú exiges cero en todo, pues complica el intercambio. Y sé que ha habido intentos de ajustar esto en EUV, ¿no? Como que se intentó alinear un poco más con el Códex. Sí los hubo. Hubo una petición ciudadana importante en 2003 pidiendo justamente eso, alinearse con el Códex. Y luego, tanto el FSIS del USDA como la FDA prepararon borradores de guías allá por 2007-2008 que proponían límites tipo Códex para ciertos alimentos. ¿Y qué pasó? Porque la política sigue siendo tolerancia cero en general. Pues
se echaron para atrás. En parte, la sensibilidad política después de otros brotes, como uno muy sonado de helado en 2015, influyó. Se percibió como un mal momento para relajar las normas, aunque la idea era basarlas más en riesgo real. Y además hay una inconsistencia interna. El USDA-FCIS, que regula carnes y aves, tiene un sistema un poquito más flexible, las famosas alternativas, que sí considera el control del crecimiento de listeria. Pero la FDA, para el resto de alimentos, mantiene la tolerancia cero estricta. Es un poco complejo el panorama ahí dentro. Vaya. O sea, ni siquiera internamente hay una visión única. Hablemos entonces del estándar global. ¿Cómo lo maneja el Codex Alimentarius? El Codex, que es la referencia internacional, tiene un enfoque, más pragmático, basado en riesgo. Lo simplifica en dos grandes categorías. Si el alimento permute el crecimiento de listeria, por ejemplo un paté, ciertos quesos blandos, entonces sí, exigen ausencia en 25 gramos, muy parecido a EOS. Pero, y aquí la diferencia clave, si el alimento no permite el crecimiento, por ejemplo, alimentos congelados, muy ácidos o con conservadores, entonces aceptan un límite seguro, hasta 100 UFC por gramo. Eso sí, la empresa tiene que demostrar con datos, con controles validados, que ese nivel no se va a superar durante toda la vida útil del producto. Ahí está. Es un enfoque diferenciado. Y mencionabas la experiencia de otros países. ¿Hay algún caso que destaque? Definitivamente. Canadá es el ejemplo perfecto, además por ser vecino de OS. Ellos antes tenían tolerancia cero. Ah, sí. Sí, pero en 2011 hicieron la transición. Adoptaron una política basada en riesgo, muy alineada con el Códex, con 3 categorías de riesgo para los alimentos. ¿Y qué tal les fue? ¿Aumentaron los brotes? ¿Problemas comerciales? Nada de eso. No hubo ningún aumento detectable en listeriosis. Tampoco tuvieron problemas comerciales. Al contrario, la industria reportó ahorros significativos. Demostraron que el enfoque basado en riesgo es viable y seguro en la práctica. Qué interesante. O sea, un país grande, vecino, con una industria similar, hizo el cambio y funcionó. Exactamente. Y no son los únicos, ¿eh? La Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brasil, muchos socios comerciales importantes de Estados Unidos usan enfoques similares, basados en riesgo y alineados con Códex. Esto deja a Estados Unidos un poco aislado en su postura. Incluso Francia, que históricamente tuvo problemas con listeriosis, ha logrado reducirla muchísimo sin aplicar una tolerancia cero universal. Se enfocan en los alimentos de alto riesgo y en las poblaciones vulnerables. Queda muy claro el contraste, entonces. Por un lado, una política estadounidense nacida de crisis, muy estricta. Sí. Y por otro, la ciencia actual de evaluación de riesgos y la práctica de la mayoría de los países desarrollados que apuntan a un enfoque más matizado. Exacto. Y esto ilustra muy bien un concepto que en políticas públicas se llama policy lock-in, como un bloqueo. Eventos muy traumáticos, como esos brotes de los 80s, pueden congelar una política. Y luego es muy difícil cambiarla, actualizarla, aunque tengas nueva evidencia científica, aunque veas que otros países usan enfoques que parecen más eficaces y proporcionados, se genera una inercia muy fuerte. Es un dilema complejo. Totalmente. Y la gran pregunta que queda en el aire es cómo pueden los sistemas regulatorios, como el de EEU, evolucionar, incorporar la mejor ciencia disponible, superar esa inercia histórica, pero sin que la gente perciba que se está bajando la guardia, que se está disminuyendo la protección al consumidor. Ese es el gran reto.